Amparo, me han dicho que a tu Tomás lo fusilaron en Málaga. Fue hace 4 días. Lo siento mucho, hija. Una viuda, una niña de 5 años y un árbol. En 1938, Amparo Reyes se enteró de que habían fusilado a su marido. Se lo dijeron en la cola del pan, en la Plaza del Socorro de Ronda. Esa misma tarde, el alcalde le incautó la casa, el taller, todo. Así que caminó hasta un alcornoque centenario en el camino de Benaoján y empezó a construir una casa dentro del tronco, con sus propias manos. Todo el pueblo se rió. La llamaron la loca del árbol, pero cuando raspó la corteza del fondo de esa cavidad, encontró algo escondido, algo que podía destruir al hombre más poderoso de Ronda. ¿Tú qué habrías hecho? Dale like, suscríbete y cuéntanos aquí abajo, ¿desde dónde nos escuchas? Amparo llevaba casi 2 horas en la cola cuando dejó de sentir los pies. Fuensanta dormía contra su cadera izquierda, con esa capacidad que tienen los niños de 5 años de quedarse dormidos en cualquier sitio si la madre está cerca. El abrigo que llevaba era de Tomás, demasiado ancho en los hombros, demasiado corto en las mangas, pero guardaba un resto de su olor entre el forro de lana, y eso bastaba para no cambiarlo por nada. La cola del pan en la Plaza del Socorro avanzaba con la lentitud de siempre en febrero, cuando la leña está húmeda y el panadero tiene las manos tiesas. Amparo conocía a cada persona de esa cola. A Remedios, la del estanco, que siempre se ponía delante aunque llegara después. A la vieja Patro, que murmuraba el rosario mientras esperaba como si el pan fuera un milagro que había que rezar. A Genaro, el carnicero del mercado de abastos, que estaba 3 puestos detrás de ella y que en algún momento se puso a su lado y le tocó el codo con 2 dedos, como se toca a alguien para despertarlo. Amparo, dijo, y algo en la manera en que pronunció su nombre le dijo a ella todo antes de que él dijera nada. Genaro era un hombre grande, de manos enormes y voz de barril, que cortaba costillas de cerdo con una precisión que parecía delicada y que trataba a todo el mundo con la misma franqueza brusca. No era cruel. Simplemente no sabía medir las palabras del mismo modo que sabía medir la carne. Me han dicho que a tu Tomás lo fusilaron en Málaga. Hace 4 días. Lo siento mucho, hija. Lo dijo así, de pie, entre la cola y el olor a pan quemado, con la misma entonación con que minutos antes le había comentado a alguien que las carreteras estaban cortadas por Antequera. Amparo no soltó a Fuensanta. No cayó. No gritó. Se quedó mirando la cara de Genaro buscando algo que le indicara que se había equivocado, que era otro Tomás, que había un error. Pero Genaro la miraba con esa mezcla de lástima y alivio que tienen quienes dan una mala noticia y ya se quitaron el peso de encima. ¿Quién te lo dijo?, preguntó Amparo, y su propia voz le sonó lejana, como si viniera de otra mujer parada en otra plaza. El primo de Fermín, que trabaja en la estación de tren, llegó ayer en el correo de Málaga. Amparo asintió despacio, cogió el pan negro que le tendían desde el mostrador, lo apretó contra el pecho y dio media vuelta sin despedirse. Caminó por la calle Virgen de la Paz sin ver a nadie, aunque la gente la veía a ella. En Ronda las noticias viajan más rápido que los pies, y es posible que algunos ya supieran lo de Tomás antes de que ella misma lo supiera. Fuensanta se despertó a mitad de camino, levantó la cabeza del hombro de su madre y dijo: «Tengo hambre», con esa naturalidad absoluta que tienen los niños para recordarte que el mundo sigue funcionando, aunque a ti se te haya partido. Amparo partió un trozo de pan y se lo puso en la mano sin detenerse. Cuando llegó a la calle La Bola, lo vio antes de entenderlo. Un papel pegado sobre la puerta de madera, un sello con tinta morada y el membrete del ayuntamiento. Incautación de bienes vinculados a elemento subversivo. La firma era de Sebastián Montilla. Amparo conocía esa firma porque la había visto en el bando que cerró la escuela rural donde Tomás daba clase, el mismo mes que lo detuvieron. La misma letra apretada, la misma rúbrica.
el hijo del terrateniente al que Tomás le cometió la ofensa imperdonable de enseñar a leer a sus jornaleros, convertido ahora en alcalde, porque en la España de 1938 el poder se heredaba igual que las tierras. Amparo leyó el documento entero, de pie frente a su propia puerta, con Fuensanta masticando pan a su lado. La casa, el taller, el horno donde su madre y su abuela cocieron barro antes que ella. Todo incautado. Se quedó un momento mirando el sello y pensó en su madre amasando arcilla en ese taller con las manos manchadas hasta los codos, cantando bajito coplas que nunca terminaba. Pensó en su abuela, que le enseñó a tornear poniendo sus manos pequeñas sobre las de ella para que sintiera la presión exacta que necesita el barro para obedecer sin romperse. 3 generaciones de mujeres, reyes, habían trabajado detrás de esa puerta. Cazuelas, lebrillos, las tinajas que medio pueblo usaba para guardar aceite. Y ahora, un papel con tinta morada decía que nada de eso les pertenecía. Fuensanta tiró del abrigo. «Mamá, ¿por qué no entramos?» Amparo la miró. Tenía los ojos de Tomás, oscuros, demasiado serios para una niña de 5 años. «Porque hoy vamos a dar un paseo largo», le dijo, y la voz le salió entera, sin una sola grieta, porque hay un tipo de fuerza que solo aparece cuando tienes delante a alguien que no puede verte derrumbar. Rodeó la casa por el callejón que daba al patio trasero donde Tomás tendía las camisas los domingos. La ventana del taller estaba sin cerrojo, porque nunca había hecho falta en un pueblo donde todo el mundo se conocía. Entró, dejó a Fuensanta sentada en el banco de trabajo y se movió rápido. No había tiempo para decidir qué valía más y qué menos. Cogió un atillo de tela y metió 2 mudas de ropa, los 3 moldes de cerámica de su madre, los que usaba para las jarras de agua que vendía en el mercadillo de los jueves. Cogió la foto de Tomás con Fuensanta recién nacida, la única que tenían, hecha por el fotógrafo ambulante que pasó por Ronda en la feria de mayo del 33 y cobró 2 reales por un retrato donde Tomás salía con la niña en brazos y una sonrisa que Amparo podía dibujar de memoria con los ojos cerrados. Y cogió el cuaderno de don Carmelo, su suegro. Un cuaderno de tapas duras con 40 años de cuentas escritas en letra apretada, que siempre había guardado en el cajón del taller, entre recibos viejos y botones sueltos. Nunca lo había leído entero. Lo guardaba porque deshacerse de las cosas de los muertos se parece demasiado a matarlos otra vez. Salieron de Ronda por el camino viejo de Benaoján, con el sol bajando ya por detrás del Tajo, y el puente nuevo, recortado contra un cielo que empezaba a ponerse del color del hierro. Fuensanta caminaba agarrada de su mano sin quejarse, con los zapatos de media suela, golpeando las piedras a un ritmo demasiado pequeño para lo grande que era lo que dejaban atrás. Amparo no miró hacia el pueblo, no se giró ni una vez. Llevaba el atillo al hombro, el pan en el bolsillo del delantal y a su hija de la mano. Y con eso tenía que bastar, porque no quedaba más. En algún punto del camino, cuando las últimas casas se perdieron detrás de la curva y la serranía se abrió con esa extensión fría que en febrero parece no tener fin, Fuensanta preguntó: «¿Papá va a saber dónde estamos?» Amparo caminó 3 pasos antes de poder contestar. «Papá siempre sabe dónde estamos», dijo, y apretó la mano de la niña un poco más fuerte, porque era lo único que podía hacer para que la frase fuera verdad. Esa mañana, cuando salió de casa, Amparo Reyes tenía un marido, un taller y una dirección en la calle La Bola. Ahora tenía un atillo, una hija, un cuaderno que no había leído y un camino de tierra que llevaba hacia ningún sitio que todavía tuviera nombre. Fuensanta fue la primera en verlo. Llevaban más de 1 hora caminando desde que el camino dejó de tener piedras marcadas y se convirtió en pura tierra suelta, entre jaras y lentiscos. Y la niña iba callada, agarrada de la mano de Amparo, con esa obediencia seria que dan los días largos y las preguntas sin respuesta. Pero cuando el alcornoque apareció al borde de la ladera, enorme, con el tronco pelado por la última saca de corcho,
y la corteza rojiza expuesta como si alguien le hubiera quitado la piel a tiras, Fuensanta se soltó y corrió hacia él. «Mamá, tiene una puerta». No era una puerta. Era una cavidad natural en la base del tronco, lo bastante ancha para que una mujer y una niña cupieran si se encogían. Pero Fuensanta tenía razón en lo importante. Parecía la entrada a algo. Amparo se agachó y metió la cabeza. Olía a tanino, a tierra mojada, a algo viejo que no tiene nombre en ningún idioma. El suelo era seco. La madera interior estaba lisa por los años, y el hueco se extendía hacia arriba como una habitación pequeña con el techo curvo. «Parece una casa de cuento», dijo Fuensanta, y Amparo pensó que los cuentos a veces son lo único que queda cuando todo lo demás se ha ido. «Es más que un cuento», le dijo. «Esto va a ser nuestra casa». Esa primera noche Amparo no durmió. Envolvió a Fuensanta en la manta de lana que sacó del hatillo, la acostó dentro de la cavidad sobre un colchón de hojas secas que juntó antes de que el sol terminara de caerse y se sentó contra el tronco a mirar la oscuridad. Fuensanta tardó poco en dormirse porque los niños confían en lo que les dice su madre, aunque lo que les diga no tenga ninguna lógica, y si su madre decía que eso era una casa, entonces era una casa, y punto. Amparo escuchó su respiración hasta que se hizo pareja, y entonces se permitió pensar en Tomás. No en el fusilamiento, no en la cola del pan, no en Genaro. Pensó en la última vez que lo vio, una mañana de octubre, cuando él salió de la casa en la calle La Bola, con la chaqueta de pana y el maletín de cuero, donde llevaba los cuadernos de sus alumnos. Se dio la vuelta en la esquina y le dijo: «Guárdame un plato de migas, que hoy vuelvo con hambre». Eso fue todo. No hubo despedida, ni presentimiento, ni última frase memorable. Un hombre pidiendo migas a su mujer y una esquina que se lo tragó para siempre. Amparo apretó los ojos con fuerza y se repitió lo que se había repetido durante todo el camino. Mañana se trabaja, mañana se empieza. Al amanecer empezó. Había visto un carro de mulas abandonado junto a una cerca rota a unos 200 metros ladera abajo, y caminó hasta él con la niña todavía dormida en la cavidad. Le arrancó las tablas una por una con las manos, tirando con todo el cuerpo, clavándose astillas en los dedos que se sacaba con los dientes y seguía. Hizo 3 viajes para subirlas todas. Después buscó barro en la orilla del arroyo que bajaba del cerro, y lo amasó con los pies descalzos sobre la escarcha, como había visto hacer a los albañiles del pueblo cuando reparaban los muros de los corrales. Los dedos se le pusieron blancos y luego dejaron de doler, que es lo que pasa con el frío cuando se queda el tiempo suficiente. Fuensanta se despertó y se quedó sentada en la entrada de la cavidad mirándola trabajar. «¿Puedo ayudar?», preguntó. «Busca piedras planas, del tamaño de tu mano», le dijo Amparo, porque había aprendido con Tomás que a los niños no se les aparta del trabajo, sino que se les da uno a su medida. Mientras la niña recogía piedras con la seriedad de quien cumple una misión importante, Amparo cortó ramas de encina con la navaja de Tomás. Todavía olía a las virutas de los lápices que él afilaba para la escuela cada mañana antes de salir de casa. No construía un refugio provisional, construía paredes, un techo, un hueco para el fuego, una casa. Al tercer día el refugio ya tenía forma. Amparo había cerrado la cavidad con una pared de tablas y barro, donde dejó una abertura para entrar y otra más pequeña arriba, que servía de ventana y de salida para el humo. Dentro cabían las dos acostadas y sentadas. Fuensanta había colocado sus piedras planas formando un camino desde la entrada hasta el sitio donde dormían, y lo llamaba la calle. Y esa tarde Amparo la oyó hablando sola, explicándole a alguien que no estaba ahí que su casa nueva era un árbol enorme que se llamaba el Abuelo Gordo, porque Amparo le había contado que así lo llamaba don Carmelo. Fue esa tarde, mientras ampliaba la cavidad raspando corteza podrida del fondo con la navaja para ganar unos centímetros más,
cuando la hoja tocó algo que no era madera. Algo duro. Plano. Amparo se detuvo. Metió los dedos por el hueco y tiró despacio. Salió un envoltorio de hule negro atado con cordel grueso, endurecido por los años, con las esquinas selladas con cera oscura. Era del tamaño de un libro. Pesaba poco. Fuensanta se acercó. «¿Qué es eso?» Amparo la miró. «No lo sé todavía». Cortó el cordel con la navaja. Abrió el hule con cuidado y dentro encontró 3 documentos amarillentos que olían a humedad vieja y a tinta desvaída. El primero era una escritura de compraventa fechada el 14 de marzo de 1904, con sellos del registro de Ronda y 2 firmas al pie. La de Carmelo Vega, su suegro, y la de Alonso Montilla, el abuelo de Sebastián. Los otros 2 eran recibos de pago, uno de 1904 y otro de 1906, que correspondían a 2 de las 3 cuotas pactadas. Y debajo de todo, en un trozo de papel suelto, estaba la letra apretada e inclinada de don Carmelo, la misma que llenaba el cuaderno de cuentas que Amparo cargaba en el atillo. Decía, «Que no se pierda, que algún día sirva». Amparo leyó la escritura una vez sin entenderla del todo. La leyó otra vez, despacio, siguiendo cada línea con el dedo. A la tercera, entendió. Las 200 fanegas donde los Montilla criaban ganado y cobraban rentas desde hacía más de 30 años, habían sido compradas a los Vega en 3 pagos, pero el tercer pago nunca se hizo. La escritura incluía una cláusula que don Carmelo había hecho añadir y que decía con claridad que el impago de cualquiera de las cuotas anulaba la venta. La tierra volvía al vendedor. La tierra volvía a los Vega. Amparo se sentó en el suelo de la cavidad con los papeles en las manos y entendió por qué su suegro los escondió en un árbol en vez de llevarlos a un juzgado. Porque en Ronda los juzgados tienen dueño y el dueño se apellida Montilla. Fuensanta se acercó y puso una mano sobre los papeles con esa curiosidad limpia que tienen los niños por todo lo que parece importante para los adultos. ¿Son de papá?, preguntó. Amparo la miró y tuvo que tragar antes de contestar. Son de tu abuelo Carmelo, y son muy importantes. La niña asintió con gravedad, como si entendiera, y volvió a su calle de piedras. Amparo se quedó sola con la escritura en la mano y con una idea que le ardía en la cabeza como una brasa recién soplada. Esas tierras no eran de Montilla. Nunca lo habían sido legalmente. Eran de la familia de Tomás. Eran de Fuensanta, la misma niña que dormía en el hueco de un árbol porque el hijo de Montilla les había quitado la casa. Era la heredera legítima de 200 fanegas que ese mismo hombre explotaba como suyas. Amparo envolvió los documentos de nuevo en el hule. Los ató con el mismo cordel. Los metió en un hueco del tronco que solo ella podía alcanzar y los tapó con corteza suelta. Luego se sentó junto a su hija, partió el último trozo de pan que les quedaba, le dio la mitad más grande a Fuensanta y se comió la otra mirando la pared de tablas y barro que había construido con sus propias manos. Don Carmelo tenía razón. Algún día iba a servir. Solo que el día era este, y la persona no era Tomás, sino ella. Una ceramista descalza, metida en un alcornoque con una niña de 5 años y un papel que valía más que todas las balas de Montilla juntas. La noticia no tardó ni un día en cruzar Ronda entera. Fue Remedios, la del estanco de la calle Espinel, quien se lo contó a la panadera, y la panadera a las mujeres que esperaban en la cola del pan de la Plaza del Socorro, y de ahí saltó al mercado de abastos, a las casas de la calle Nueva, al atrio de Santa María la Mayor, donde las beatas comentaban las desgracias ajenas después del rosario con esa compasión blanda que sirve sobre todo para sentirse a salvo. La viuda del maestro Rojo se ha metido a vivir en un árbol con la niña. Así lo decían, con esas palabras exactas, y cada vez que alguien lo repetía, le añadía algo, que estaba loca, que la niña pasaba hambre, que era cuestión de tiempo que los servicios del auxilio social se la quitaran. En el casino de la calle Virgen de la Paz,
donde los hombres del pueblo se juntaban a jugar al dominó y a beber anís seco del que servían en vasos pequeños y gruesos. La historia se convirtió en chiste. ¿Habéis oído lo de la Amparo? Que se ha hecho ardilla. Las risas duraban lo que dura una copa, y después pedían otra. Alguien, nadie supo quién primero, le puso el nombre que se quedó pegado como una marca: la loca del árbol. Y el nombre viajó más rápido que cualquier explicación. Porque los motes en los pueblos pequeños no necesitan ser justos, solo necesitan ser fáciles de repetir. Montilla se enteró un martes por la mañana, sentado en el despacho del ayuntamiento que daba a la Plaza Duquesa de Parcent, mientras firmaba los permisos de requisa que le traía su secretario. La viuda de Vega se ha instalado en el alcornoque del camino de Benaollán, con la cría, le dijo el secretario como quien añade un dato menor al final de un informe. Montilla ni levantó la pluma. ¿Y? El secretario se encogió de hombros. Nada, don Sebastián, que la gente habla. La gente siempre habla. Cuando se canse de pasar frío, volverá a pedir limosna como todas. Firmó el último papel, lo apartó y se sirvió un vaso de agua del jarro que tenía sobre la mesa. Para Montilla, Amparo Reyes era un asunto cerrado. Una viuda sin hombre, sin casa, sin apellido que pesara. La incautación estaba firmada, el taller ya tenía destino, y las tierras de su familia, esas 200 fanegas que los Montilla explotaban desde hacía 3 décadas, no aparecían en ningún registro que él no controlara. O eso creía. Porque lo que Montilla no sabía, lo que no podía imaginar, era que dentro de un árbol a 5 kilómetros de su despacho dormían 3 documentos que podían costarle bastante más que la reputación. Pero Amparo no pensaba en documentos esas primeras semanas. Pensaba en sobrevivir. Cada mañana bajaba al pueblo con Fuensanta, a buscar agua en la fuente del Camino Viejo y a cambiar cerámica por lo que pudiera. Había empezado a moldear platos y cuencos con el barro del arroyo y los cocía en un fuego abierto que no daba la temperatura del horno, pero servía para piezas pequeñas. Los dejaba en la entrada del mercado de abastos, sobre un paño en el suelo, y los cambiaba por garbanzos, aceite, un trozo de tocino cuando había suerte. La gente le compraba por lástima o por costumbre, porque las manos de una Reyes hacían buena cerámica hasta con barro de cuneta, pero nadie la miraba a los ojos. Nadie excepto los niños, que la señalaban sin malicia, y los perros, que le seguían el rastro del barro. Fuensanta la acompañaba siempre. Amparo la llevaba hasta la puerta de la escuela donde Tomás había enseñado, el mismo edificio de la calle Armiñán, donde ahora un retrato de Franco ocupaba el sitio del mapa de España que Tomás colgó con sus propias manos. La niña no entraba. No la dejaban. Era hija de Rojo. Pero Amparo la llevaba igual, cada mañana, y se quedaba un momento delante de la puerta, de pie, sin decir nada, hasta que el bedel la miraba con incomodidad, y ella se daba la vuelta. Era su manera de decir que no había olvidado. Los vecinos la veían pasar y sentían esa molestia particular que produce la gente que se niega a ocupar el lugar que les han asignado. Una viuda de Rojo debía bajar la cabeza, pedir ayuda al auxilio social, aceptar la caridad de la parroquia y agradecer en silencio. No debía caminar por el pueblo con la espalda recta, ni vender cerámica en el mercado, ni plantar a su hija delante de una escuela que la había expulsado. Pero Amparo hacía todo eso con una tranquilidad que no era desafío, sino algo peor: normalidad. Y mientras tanto, el refugio crecía. Cada tarde, de vuelta en el alcornoque, Amparo trabajaba hasta que se iba la luz. Levantó paredes de barro y corcho alrededor de la cavidad. Mezcló paja con arcilla para sellar las grietas. Instaló una puerta hecha con tablas del carro y bisagras de alambre que fabricó retorciendo los restos de una cerca. Abrió una ventana en el tronco, un hueco rectangular que daba al valle, y lo cubrió con un trozo de vidrio roto que encontró en una cuneta, y que pulió con arena hasta que dejó pasar la luz sin cortar.
Fuensanta dibujaba con carbón en las paredes interiores mientras su madre construía. Caras, árboles, un hombre con chaqueta que siempre era Tomás. Cada pared que Amparo subía era una respuesta a cada risa que bajaba del pueblo. Aunque ella nunca lo habría dicho así, porque no construía para demostrar nada. Construía porque su hija necesitaba un techo. Rosalía apareció una tarde de marzo sin avisar. Amparo la vio subir por el camino, con un caso en la mano y un bastón en la otra, despacio, con esa determinación de las mujeres viejas que caminan poco pero llegan siempre. La conocía de vista. Todo Ronda conocía a Rosalía, la viuda del boticario de la Alameda del Tajo, una mujer de 60 años con la lengua más afilada del pueblo y la pena más honda, porque a su hijo Andrés lo mataron en el frente del Ebro, y desde entonces vivía sola en una casa demasiado grande, y no le tenía miedo a nada ni a nadie, porque lo peor que podía pasarle ya le había pasado. Llegó al alcornoque, miró a Amparo, miró las paredes, miró a Fuensanta dibujando en la madera, dejó el caso sobre la mesa sin decir buenos días. Es potaje de tagarninas, está caliente. Amparo lo miró y luego la miró a ella. No he pedido nada. Y yo no he preguntado si lo pedías. Rosalía recorrió el interior con los ojos, tocó una pared con los nudillos y frunció la boca. Vas a necesitar cal para que eso aguante el agua. El barro solo no te va a servir cuando lleguen las lluvias de abril. Se sentó en la única silla que había, sin pedir permiso, y miró a Fuensanta. ¿Cómo te llamas, niña? Fuensanta. Bonito nombre. ¿Tienes hambre? La niña miró a su madre antes de contestar, y Amparo asintió despacio. Sí, señora. Pues come, que para eso lo he traído. Amparo sirvió el potaje en los 2 cuencos de barro que había moldeado ella misma y le dio el más lleno a Fuensanta. Rosalía no comió. Se quedó sentada mirando a la niña comer con esa atención intensa que ponen las abuelas cuando observan a un niño que les recuerda al suyo. Después miró a Amparo y dijo algo que no venía a cuento de nada y que al mismo tiempo lo cambiaba todo. Mi Andrés tenía 23 años. Le gustaba la leche con miel por las noches y nunca aprendió a atarse bien los zapatos. Se calló un momento. Lo digo para que sepas que sé lo que es perder a alguien y que la gente te mire como si la culpa fuera tuya por seguir viva. Amparo no contestó enseguida. Partió un trozo del pan duro que le quedaba, lo mojó en el caldo y se lo comió despacio. Voy a necesitar bastante cal, dijo al fin. Rosalía asintió. Te la traigo mañana, y harina si encuentro. Se levantó, cogió el bastón y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Una cosa, Amparo, no te acostumbres a hacerlo todo sola. No es valentía, es terquedad, y la terquedad cansa más que la pobreza. Amparo la vio bajar por el camino hasta que la silueta se perdió entre los lentiscos. Después miró el caso vacío, miró las paredes que todavía le faltaban, miró a su hija con los labios manchados de caldo y por primera vez desde la cola del pan, sintió algo que no era determinación, ni rabia, ni miedo, sino la posibilidad, pequeña y frágil como una llama recién encendida, de que no tuviera que cargar con todo esto ella sola. Fue Rosalía quien sacó el tema una tarde de marzo, mientras le ayudaba a mezclar cal con arena para sellar las paredes del refugio. Llevaban un rato trabajando en silencio cuando la vieja se detuvo. Se limpió las manos en el delantal y dijo sin mirar a Amparo: ¿Vas a hacer algo con lo que encontraste o vas a dejarlo pudrir en ese hueco hasta que te pudras tú? Amparo se quedó quieta con las manos metidas en la mezcla. No le había contado a nadie lo de los documentos, ni una palabra. ¿Cómo lo sabe? Rosalía soltó un resoplido. Porque llevas 3 semanas revisando el mismo rincón del tronco cada vez que crees que no te miro, y porque a ti te cambió la cara desde que raspaste esa corteza. Antes tenías cara de viuda. Ahora tienes cara de mujer que guarda un secreto. Amparo sacó las manos del barro y se sentó en el suelo.
Fuensanta estaba al otro lado del árbol, jugando con las piedras de su calle, lo bastante lejos para no oír. Es una escritura, Rosalía, de las tierras de los Montilla, las que eran de la familia de Tomás. La vieja no se inmutó. ¿Y qué dice? Que las tierras nunca fueron suyas legalmente, que hay una cuota que no pagaron y una cláusula que las devuelve a los Vega. Rosalía la miró durante un momento largo y después dijo algo que Amparo no esperaba. Conozco a alguien que necesita ver eso. Don Aurelio Campos vivía solo en una casa baja a las afueras del pueblo, pasado el antiguo convento de Santo Domingo, con un huerto descuidado y una parra que no daba uvas desde hacía 3 veranos. Había sido notario en Ronda durante 25 años, hasta que una bala le destrozó la rodilla izquierda en los primeros meses de la guerra y tuvo que retirarse con una pierna menos y una pensión que no alcanzaba para nada. Rosalía lo conocía porque su marido, el boticario, le había preparado durante años las cataplasmas para el muñón, y porque don Aurelio era de los pocos hombres del pueblo que no había cambiado de opinión sobre nada ni sobre nadie, dependiendo de quién mandara. Amparo fue a verlo una noche, sola, a pie, con los papeles de hule apretados contra el pecho, debajo del abrigo de Tomás. Don Aurelio abrió la puerta sin preguntar quién era, como si la esperara. Tenía el pelo blanco, las gafas gruesas y esa expresión de cansancio inteligente que tienen los hombres que han leído demasiados contratos para creer en la bondad del que los redacta. Rosalía me dijo que vendrías. Fue todo lo que dijo. Pasa, no enciendas la luz del pasillo. Amparo entró y se sentó a la mesa de la cocina, donde un candil de aceite daba la única luz de la casa. Sacó el envoltorio y lo puso delante de él sin decir nada. Don Aurelio cortó el cordel con un cuchillo de mesa, abrió el hule y extendió los 3 documentos sobre la madera, con el cuidado de quien maneja algo que puede romperse o puede explotar. Se puso las gafas, acercó el candil y empezó a leer. Amparo lo observó durante la hora siguiente sin decir una palabra. El notario leía despacio, volvía atrás, pasaba el dedo por los sellos del registro, se detenía en las firmas, acercaba las gafas a una línea, la releía. Sus manos temblaban, pero no por la edad. Amparo se dio cuenta de que temblaban por lo que estaba leyendo. Cuando terminó, levantó la vista y se quedó mirándola un momento antes de hablar. ¿Sabes lo que tienes aquí? Creo que sí. No, no lo creo. Esto es una escritura de compraventa legítima, con sello del registro de Ronda, fechada en 1904. La cláusula 7ª establece que el impago de cualquiera de las 3 cuotas pactadas activa la reversión automática de la propiedad al vendedor. Hay 2 recibos de pago. No hay tercero. Hizo una pausa y se quitó las gafas. Esto es auténtico, Amparo. Y esto le arruina la vida a Montilla. Amparo sintió que algo le subía por el pecho. Algo caliente que no era alivio, sino vértigo. ¿Y puede usarse? Don Aurelio la miró con una seriedad que le borró cualquier esperanza fácil. Puede. Pero primero tienes que entender el riesgo. Le explicó despacio, con la paciencia de quien ha redactado cientos de cláusulas y sabe que las palabras legales son armas de doble filo. Le dijo que la escritura era válida y que la reversión era clara, pero que los tribunales en la España de 1938 no eran tribunales, sino herramientas del poder que ya había ganado la guerra. Le dijo que un juez amigo de Montilla podía rechazar la demanda, extraviar los documentos o algo peor. Le dijo que presentar esa escritura era pintarse una diana en la espalda. Y después le dijo algo que Amparo no esperaba. ¿Has traído el cuaderno? Amparo lo miró confundida. ¿Qué cuaderno? Rosalía me contó que sacaste un cuaderno de cuentas del taller antes de que lo incautaran. Un cuaderno de tu suegro. Amparo asintió despacio. Lo llevaba en el atillo desde la noche que salió de la calle La Bola, metido entre la ropa, sin haberlo leído nunca entero. Tráemelo,
dijo don Aurelio, porque si ese cuaderno dice lo que creo que dice, la escritura no es tu única arma. Es la más fuerte, pero no la única. Amparo lo miró sin entender del todo. Tu suegro llevaba las cuentas de la familia durante 40 años. Cada trato con los Montilla, cada pago, cada deuda. Si documentó el patrón de abusos que yo vi con mis propios ojos cuando ejercía, ese cuaderno cuenta una historia que ni el alcalde más poderoso puede borrar si llega a las manos correctas. Amparo volvió 2 noches después con el cuaderno. Don Aurelio lo examinó página por página durante 3 horas, tomando notas en un papel aparte con una letra diminuta y precisa. Cuando terminó, se recostó en la silla y dijo: Tu suegro era un hombre metódico. 40 años de anotaciones, precios impuestos por debajo del mercado, pagos retrasados hasta 6 meses, amenazas veladas cada vez que un vega intentaba vender a otro comprador. Está todo aquí, con fechas y cantidades. Amparo asintió. Ella misma lo había hojeado de vuelta al alcornoque la primera noche y había reconocido la letra de don Carmelo, apretada, inclinada a la derecha, sin tachar nunca una cifra, porque un hombre que lleva cuentas no se permite errores. Pero no había llegado hasta el final. Hay algo más, dijo don Aurelio, y le tendió el cuaderno abierto en la última página. Amparo lo cogió. La letra de las últimas líneas era distinta, más grande, temblorosa, como si la mano que escribía ya no tuviera fuerza para mantener el trazo firme. Decía: para Tomás, para que sepa que su padre nunca se arrodilló, y si no llega a Tomás, para quien venga después. Amparo leyó la línea 2 veces. La tercera ya no pudo, porque las letras se le borraron detrás del agua que le llenó los ojos. Don Aurelio no dijo nada. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en la muleta, y fue hasta la cocina a buscar un vaso de agua que dejó delante de ella sin comentarios. Amparo lloró con el cuaderno apretado contra el pecho, en silencio, porque había aprendido a llorar así desde la noche que salió de ronda con Fuensanta dormida en brazos. No lloraba de tristeza, lloraba de una rabia vieja y limpia que se parecía mucho a la determinación, porque don Carmelo lo sabía. Sabía lo que los Montilla le habían hecho a su familia durante décadas, y no pudo hacer nada, y entonces escribió todo, cada cifra, cada abuso, cada humillación, y lo guardó para que su hijo lo encontrara. Pero su hijo no lo encontró, porque a su hijo lo mataron antes de que pudiera leerlo. Así que llegó para quien vino después, para ella, para la ceramista descalza que vivía en un árbol con una niña de 5 años y que no tenía nada excepto un cuaderno, una escritura y la certeza de que el hombre que le quitó todo era un ladrón, hijo de ladrones. Cuando dejó de llorar, se secó los ojos con el dorso de la mano y miró a don Aurelio. ¿Qué necesitamos para llevar esto a un juez? El notario la miró con algo que no era lástima, sino respeto. Necesitamos paciencia, y necesitamos que Montilla no se entere hasta que sea demasiado tarde. Amparo cerró el cuaderno, lo metió debajo del abrigo junto a los documentos de Lule y caminó de vuelta al alcornoque bajo un cielo sin luna, con la última frase de don Carmelo, repitiéndose dentro de su cabeza como una promesa que llevaba 30 años esperando a alguien que la cumpliera. El juzgado de primera instancia de Ronda ocupaba un edificio viejo en la parte baja del pueblo, con paredes gruesas y ventanas altas que dejaban entrar una luz pálida y fría. Amparo llegó a las 9 de la mañana de aquel jueves de abril con Fuensanta de la mano, el hatillo bajo el brazo y una carpeta de cartón marrón que don Aurelio había preparado durante semanas con una meticulosidad que ella nunca había visto en nadie. Dentro iban los documentos de Lule, la escritura de 1904, los 2 recibos, la nota de don Carmelo y 17 páginas del cuaderno de cuentas que el notario había seleccionado y numerado una por una. Presentamos solo lo que necesitamos, le había dicho la noche anterior en su cocina, mientras repasaba el orden por 5ª vez. Ni una página de más,
ni una de menos. Un juez no quiere que lo convenzan, quiere que le demuestren. Amparo entró en la sala con el paso firme de quien no tiene nada que perder, y por eso puede arriesgarlo todo. Fuensanta iba pegada a su pierna, callada, con un vestido limpio que Rosalía le había cosido la semana anterior con tela de una cortina vieja. La sala ya estaba llena. Amparo no esperaba eso. Había bancos de madera a ambos lados, y en ellos se sentaba medio pueblo, los que venían por curiosidad y los que venían por algo más, aunque ninguno lo habría admitido en voz alta. Montilla estaba en la primera fila, al lado derecho, con su abogado, un hombre de Málaga al que había traído expresamente para la ocasión. Vestía traje gris, camisa blanca, reloj de cadena en el chaleco, y esa sonrisa particular de quien llega a un sitio convencido de que el resultado ya está decidido. Cuando Amparo pasó por delante de él para sentarse en el banco de la parte demandante, Montilla la miró de arriba a abajo con una expresión que no era desprecio, sino algo peor: indiferencia. Como quien mira pasar un insecto y no se molesta en aplastarlo porque no vale el esfuerzo. Amparo no le devolvió la mirada. Se sentó, puso a Fuensanta a su lado, colocó la carpeta sobre las rodillas y esperó. Rosalía estaba en la tercera fila con su bastón apoyado entre las piernas y los ojos fijos en Montilla, con una intensidad que el alcalde sintió porque giró la cabeza un momento y la vieja no apartó la mirada. Al fondo, de pie porque no quedaban asientos, estaba Genaro, el carnicero, con la gorra entre las manos, el mismo hombre que le había dado la noticia de Tomás en la cola del pan, y que ahora estaba ahí sin que nadie le hubiera pedido que viniera. Había otros, vecinos del mercado de abastos, mujeres de la calle Nueva, gente que durante semanas la había llamado la loca del árbol, y que ahora se sentaba en silencio a ver qué pasaba. Don Aurelio se levantó con su muleta cuando el juez le dio la palabra. Le temblaba la voz, eso era evidente, pero las manos con las que sostenía los documentos estaban firmes. Empezó por la escritura de 1904. La puso sobre la mesa del juez y explicó la compraventa con la precisión de un hombre que había pasado 25 años leyendo contratos. 200 fanegas vendidas por la familia Vega a Alonso Montilla, abuelo del actual alcalde, en 3 cuotas anuales, con una cláusula séptima que establecía que el impago de cualquiera de ellas activaba la reversión automática de la propiedad. Después, puso los 2 recibos. Cuota de 1904, pagada. Cuota de 1906, pagada. ¿Y la tercera?, preguntó el juez, un hombre de pelo canoso y expresión cansada, que llevaba 15 años en ese juzgado. No existe constancia de pago, señoría. No hay recibo, no hay registro, no hay anotación bancaria. Don Aurelio abrió entonces el cuaderno de don Carmelo en las páginas marcadas y explicó lo que contenían. 40 años de tratos entre las dos familias, un patrón documentado de abusos, precios por debajo del mercado, pagos retrasados, presiones cada vez que los Vega intentaban vender a otro. El juez pidió ver la escritura original. La cogió con ambas manos, acercó los sellos del registro a la luz de la ventana y la leyó entera. Después, leyó la cláusula séptima en voz alta y la sala entera se quedó en silencio. El juez se giró hacia el abogado de Montilla. ¿Dispone su parte de constancia del pago de la tercera cuota? El abogado, un hombre delgado con traje oscuro que hasta ese momento había mantenido una expresión de suficiencia profesional, miró a Montilla. Montilla ya no sonreía. Tenía las manos sobre las rodillas y el color le había bajado de la cara, como si alguien le hubiera quitado un tapón por dentro. El abogado volvió a mirar al juez. Solicito un aplazamiento para reunir la documentación pertinente, señoría. Le estoy preguntando si dispone de ella ahora. Otro silencio. El abogado juntó las manos. En este momento, no. Fue la respuesta más ruidosa que esa sala había escuchado en años. No por lo que decía, sino por lo que confirmaba. Que en 34 años ningún Montilla había podido producir un recibo que no existía,
porque el pago nunca se hizo. Amparo no miró a Montilla. Miró a Fuensanta, que estaba sentada a su lado con las piernas colgando del banco y los ojos muy abiertos, sin entender qué pasaba, pero sabiendo que era importante porque su madre le apretaba la mano de esa manera que significaba que todo iba a salir bien. Rosalía, desde la tercera fila, cerró los ojos un momento y apretó el bastón con las dos manos como si rezara, aunque Rosalía no rezaba desde que le trajeron la noticia de su hijo Andrés. La sentencia tardó 11 días. 11 días en los que Amparo siguió viviendo en el Alcornoque, siguió bajando al pueblo por agua, siguió llevando a Fuensanta hasta la puerta de la escuela de la calle Armiñán, siguió amasando barro y moldeando cuencos que cambiaba por garbanzos y aceite en el mercado de abastos. 11 días en los que Ronda entera contuvo la respiración porque lo que había pasado en el juzgado se sabía ya en cada casa, en cada tienda, en cada mesa del casino de la calle Virgen de la Paz. El chiste de la loca del árbol dejó de tener gracia. La gente seguía hablando de Amparo, pero ya no se reían, porque una cosa es burlarse de una viuda que vive en un alcornoque y otra muy distinta es burlarse de una mujer que le ha plantado cara al alcalde en su propio juzgado con papeles que el alcalde no pudo rebatir. Montilla intentó mover hilos durante esos 11 días. Eso lo supo Amparo por Rosalía, que se enteraba de todo porque las criadas del ayuntamiento compraban las medicinas en la botica que fue de su marido, y las criadas siempre saben más que los señores. Pero el juez era de esos hombres raros que aplican la ley aunque les cueste, y el día 11 la sentencia llegó en papel sellado, con el escudo del juzgado. Don Aurelio se presentó en el Alcornoque esa tarde con el documento en la mano y una expresión que Amparo no le había visto nunca, algo parecido a la alegría, pero más serio, más pesado, como la cara de alguien que acaba de ganar una partida que no debería haber ganado. La cláusula es válida, leyó don Aurelio de pie junto a la puerta del árbol, con Amparo sentada dentro y Fuensanta en su regazo. La reversión procede. Las tierras son legalmente de la familia Vega. Amparo no dijo nada. Asintió despacio, cogió el papel, lo dobló y lo metió dentro del cuaderno de don Carmelo, junto a la última página, junto a la frase que decía «para quien venga después», porque le pareció que era ahí donde debía estar. Rosalía, que había subido detrás de don Aurelio con un cazo de potaje como siempre, se sentó en la silla de fuera y tampoco dijo nada, porque hay victorias que no necesitan palabras. Montilla recurrió. Eso lo supieron al día siguiente, pero el daño ya estaba hecho. No en los tribunales, sino en la calle, en las miradas, en la historia que ahora contaba Ronda y que ya nadie podía borrar. Esa tarde, cuando don Aurelio y Rosalía se fueron, Amparo se sentó en la silla que había construido con sus propias manos y miró la pared donde Fuensanta había dibujado con carbón, el primer día, la cara de Tomás copiada de la foto de Latillo. El dibujo seguía ahí, torcido, infantil, con los ojos demasiado grandes y la sonrisa demasiado ancha, mirando hacia la puerta como si vigilara. Amparo puso la mano sobre el trazo y dijo en voz baja: «Ya está, Tomás. Ya no se van a reír de tu hija». Fuensanta se acercó, le tocó el pelo y preguntó: «Mamá, ¿ahora podemos poner flores en la ventana?» Amparo la levantó en brazos, la sentó sobre la mesa y le dijo que sí, que ahora podían poner lo que quisieran, porque esa ventana, esas paredes, ese árbol que olía a tanino y a tierra roja, eso ya era suyo y de nadie más. ¿Qué te pareció el valor de Amparo al enfrentarse sola a Montilla con una niña de 5 años y unos papeles escondidos dentro de un árbol? Déjanos tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le das a esta historia? Y dinos, ¿cuál fue el momento que más te emocionó? ¿Cuando Genaro le dio la noticia en la cola del pan? ¿Cuando encontró los documentos de don Carmelo? ¿O cuando el abogado de Montilla no pudo contestar en el juzgado?
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Porque si esta te emocionó, las que vienen son aún mejores. Dios te bendiga.